Hablaremos hoy de John Avery, que era ya vamos a ver quién era un pirata. Nació en Plymouth, allá en 1665, y era tan alto que le decían el Lungo. Podría decirse que se lo conoció por aquel apodo, del ángel, qué sé yo, pero es que a los piratas rara vez se los llamaba por su nombre verdadero, ¿no? Ya sabemos muchos apodos de piratas: Barba Negra, Barba Roja, Rompepiedras, El Manco, Filo en Punta, Pólvora Mojada, Fuego de Alegría, Mortadela. No, Mortadela. Mortadela se me ocurrió a mí. Bueno, John Avery, o el Lungo, era un marino de guerra, pero después se hizo marino mercante. Estaba casado y llevaba una vida tranquila. Pasaba algún tiempo comerciando en distintos puertos y después volvía para quedarse en su hogar varias semanas, como hacen todos los marinos mercantes. Después, ya descansado, volvía a navegar casi siempre hacia los puertos mediterráneos, si me permiten el oxímoron. Un día, quiero decir, en los puertos del mar Mediterráneo, que no es lo mismo. Puerto Mediterráneo puede ser Córdoba. Un día, al regresar de uno de esos viajes, encontró su casa vacía. Su esposa lo había abandonado. Avery desesperó. Recorrió tabernas, no para buscar a la mujer, sino para pelearse y olvidar. Es curioso, cuando a uno le rompen la trompa, se olvida. No sé de qué. Bueno, se peleaba en todas las tabernas, hasta que después se subió de nuevo a un barco para alejarse de aquel lugar para siempre. 3 años de navegación logró que lo nombraran primer oficial en un navío armado llamado Duke, cuyo mando correspondía al capitán Gibson. Ahora bien, la necesidad del gobierno español de contar con navíos aptos para la defensa de los mares del Caribe hizo que el Duke fuera alquilado a los ingleses para ese propósito. Era uno de los raros periodos de amistad entre España e Inglaterra. Así que los españoles alquilaron los servicios de un barco inglés para patrullar las Antillas, y así el Duke puso primeramente rumbo a La Coruña, con Avery como segundo del capitán Gibson. A los pocos días llegaron, atracaron en el puerto, y allí debían esperar una orden que los integrara a la flota. Pero la espera se les hizo larga, surgieron algunos problemas. Finalmente todos los marineros, dirigidos por Avery, se plantaron frente a Gibson y le comunicaron sus intenciones de no zarpar hacia América. El capitán se enojó, amenazó con terribles castigos, no había terminado de insultar a los insubordinados cuando lo bajaron a patadas. Así que tirado en el puerto, Gibson pudo ver cómo el barco dejaba España, pero con nuevos propósitos. Avery y sus hombres habían decidido salir a piratear. Nos vamos a piratear por la mar, por la mar. Cantarían, calculo yo. Nos vamos a piratear por la mar, por la mar. Qué lindo eso, ¿eh? Cuando uno sale a piratear, la primera jornada tiene muchas canciones, tiene esperanzas, tiene declaraciones de principio, tiene divertidas elecciones. Desde luego hay que llenar las vacantes que ha dejado la expulsión de las autoridades constituidas, etcétera. Después ya la vida del pirata, el principio de la vida del pirata es estupendo. El final es muy malo, pues lo ahorcan a uno. Bueno, le pusieron otro nombre, le pusieron Carlos II, no por amor al rey de Inglaterra, sino como una estrategia para despistar a los barcos ingleses. Fueron para el África y en un mes
habían desvalijado un barco danés, 2 barcos ingleses y otro holandés que traficaba negros. Tiempo más tarde doblaron el Cabo de Buena Esperanza, llegaron a la isla de Madagascar. Esa isla que está ahí a la derecha y abajo del mapa de África, es decir, al sudeste de África, que es como una piedra al lado del corazón que es África, con un canalcito que la separa del África, que me parece que se llama Canal de Mozambique. Entonces ahí hicieron una escala para aprovisionarse y confraternizaron con los nativos, que eran muy hospitalarios, tanto es así que animaron a los forasteros a ejercer la poligamia, por no decir otra cosa. Avery, maravillado con estas costumbres, decidió quedarse algunos días, que terminaron siendo 6 meses. Ya se sabe cómo es uno cuando empieza a poligamear. Finalmente, el día pactado para partir también debió suspenderse porque un grupo de marineros que estaba muy a gusto con la poligamia se había encargado de destruir el velamen de la nave. Arreglaron el barco y partieron rumbo al Mar Rojo. En el viaje se encontraron con otra nave, la del pirata Tew. Avery se hizo amigo de Tew y la pequeña flota sería mejor, se integró bajo el mando de Avery, quien aseguró que en la costa del Mar de Arabia los esperaba un botín increíble. Parece que andaba por ahí la flota del Gran Mogol, que regresaba de la peregrinación a la Meca. El Gran Mogol era, explicó Avery, el soberano de una dinastía maometana que extendía sus dominios incluso en la India. Bueno, después de algunos días de navegación, entraron ahí en el Cabo Guardafui, que me parece que es en el Cuerno de Somalia, y allí se quedaron esperando a ver si aparecía la flota del Gran Mogol. Por ahí aparecieron nomás unos navíos enormes que volvían de la Meca. Avery eligió el más grandote, que era el Gang Isau, en el que iba la hija del Gran Mogol, nada menos. También iban altos dignatarios y macanudos de toda índole, ¿no? Y un elevado número de concubinas que el Gran Mogol llevaba por si por ahí le daba ganas. La batalla duró 2 horas. Hafiz Khan, un cronista mogol, contó que al verse dominado por el número de piratas, el almirante del Gang Isau hizo quitar el velo a las mujeres que llevaba a bordo, les puso turbantes, les entregó sables y las lanzó a la pelea. Igual perdieron. Entonces Avery y Tew tomaron infinidad de joyas y 50 mujeres, entre ellas la hija del Gran Mogol. Avery dispuso rápidas medidas. Tomó a la princesa bajo su custodia, retuvo a las concubinas y guardó todo el oro. Después permitió que los cortesanos del Gran Mogol continuaran su viaje. Se toma ese lado. Repartido el botín, convenció al capitán Tew de que la princesa estaría mejor protegida junto a él en su barco. Y le dejó al pirata amigo el cuidado de algunas odaliscas para que fuera probando. Pero al amanecer del día siguiente el capitán Tew se llevó una sorpresa. Avery se había espiantado con la princesa y con las concubinas, le había dejado 5 o 6 odaliscas, que eran 4 de copa. El enojo de los burlados no tuvo límites. No solo se enojaron, sino que también empezaron a pelearse por las minas que les quedaban, que eran pocas, y llegaron a apuñalarse unos con otros. Era tan terrible aquella pelea que las chicas se asustaron y muchas se tiraron al agua porque prefirieron morir antes que caer en manos, es decir, de aquellos forajidos. A todo esto el Gran Mogol, indignado por el rapto de su hija, amenazó con tomar represalias contra las posesiones de la East Indian Company y
con su ejército rodeó las pequeñas colonias inglesas que se estaban gestando en aquel entonces. Entonces el gobierno británico dio orden de captura y puso precio a la cabeza de Avery y sus secuaces. Mientras tanto, estos, es decir, Avery y sus secuaces, navegaban tranquilamente hacia Madagascar. Pero ya muchos cazadores de recompensas salieron a buscarlos. En el viaje sucedió algo más. Avery y la princesa, la hija del gran mogol, se enamoraron. En el diario de bitácora del barco, el Carlos II, aparecen los escritos de un marinero que debió hacerse cargo del timón debido a la permanente estancia de Avery en su recámara. No salía de la pieza nunca. Ya en Madagascar, Avery repartió el tesoro entre sus hombres y se instaló allí nomás con la princesa. Se casó con ella. El resto de los marineros se fueron a vivir junto a los nativos, que antes los habían recibido tan gentilmente. Después de un tiempo, Avery resolvió hacerse a la mar, mitad para vender lo que habían afanado. Ahí en Madagascar, ¿qué iban a vender? Entonces, fueron a buscar puertos occidentales para vender las cosas que se habían robado. Llegaron a Irlanda, allí Avery se hizo pasar por un tal Mr. Bridgman, y allá por 1696 todos los piratas andaban por la calle de Dublín vendiendo cosas. Vendían joyas de origen oriental, claro, llamaron la atención. Por ahí detuvieron a uno porque una criada de un hotel le había encontrado 1000 libras de oro en los bolsillos y sospechó algo, ¿no? Así que lo llevaron en cana, después cayeron otros 24 piratas, ahorcaron a 6, al resto se los deportó a Virginia. Y el destino de Avery a partir de ese momento fue espantoso. Se refugió en Balfour, se puso en contacto con comerciantes que habían prometido comprarle los diamantes del botín, pero aquellos comerciantes lo robaron, quedó pobre, muerto de hambre y de miedo, estaba en un miserable cuarto sin atreverse a salir. Así pasó todo el invierno encerrado en una pieza y se murió. Se murió a los 31 años. Y el día en que Avery fue arrojado en la fosa común, solo lo homenajeó una persona oriental, morena y hermosa. Qué cosa, ¿eh? Habrá quedado allá la princesita, la hija del gran mogol. Impresionante. Bueno, me gustó esta historia. Sí, que es la historia de una princesa. Ni siquiera se da el nombre de la princesa, que es naturalmente la protagonista. Es mucho más terrible el destino de ella que el de él. Él era un pirata. Se supone que un pirata sabe que en cada encrucijada de su vida figura la horca, la muerte y la cárcel. Pero cuando una es princesa, hija del gran mogol, no está pensando en morir en un miserable cuarto con un pirata fugitivo. Y yo se la dedico a la princesa y al gran mogol por el papá que al final, escúcheme, no puede ser. No puede ser, ¿qué es eso? Sí, está bien, Alejandro. Yo pensaba en estas dos mujeres que aparecen en la historia y que nos han servido para modificar al protagonista, ¿no? Digo, la esposa que porque lo deja lo convierte de marino mercante en pirata, y a esta otra muchacha que pone precio a su cabeza y lo termina, digamos que él por amor deja esto y el precio de su cabeza lo termina encerrando y matando. Está bien, ¿no? siempre es así. O puede, si uno quiere, diseñar así una biografía. Depende del diseño que uno quiera darle. También, si uno quiere, puede decir que las biografías no son más que resultados de los grandes movimientos históricos y que dada una circunstancia social, económica y política, casi
no hay destinos personales, sino... Pero eso depende. Si usted es Ralph Waldo Emerson, creerá esto último. Y si usted es Carlyle, creerá que no, que al revés, que los acontecimientos sociales son hijos de los grandes hombres. Hemos ido a la discoteca y nos conseguimos nada menos que La Viajera Perdida, en la bellísima versión de nuestra amiga Ruth Ataguile. Versión que creo que no figura en el primer disco del No figura. Debe figurar en el segundo o en el tercero, si es que hay segundo y tercero. Pero es una bella versión de Ruth Ataguile, de este bello tango, pocas veces cantado, con arreglos de nuestro querido Fernando Marzano. Adelante, por favor, Ruth.